Bueno, vamos a explicar cómo hacer distintas materialidades, cómo lograrlas con color para que ustedes puedan hacer el bodegón que tienen que hacer. Vamos a hacer algo orgánico, que en este caso es una manzana, algo de vidrio, que acá es una botella, y una tela que ustedes también tienen que poner, que la voy a hacer lisa para que nos podamos concentrar en las arrugas y en los volúmenes que se generan, más allá del textil, de lo que del diseño que pueda estar impreso en la tela. Así que vamos a empezar por ahí. La idea es que ustedes entiendan que pueden trabajar solo con los primarios, que eso ya lo habíamos hablado en otro momento, pero lo recordábamos. No hace falta que tengan miles de colores, simplemente con tener distintos primarios. Ven que yo tengo 3 amarillos distintos, rojos, azules y algunos neutros. Con esto alcanza y sobra, porque podemos ir viendo según lo que tenemos que representar. Si algo es cálido, podemos, por ejemplo, si tengo algo que la manzana tiene momentos que son un poco más cálidos que otros, puedo trabajar con los amarillos y los rojos más cálidos que encuentre entre los que yo tenga e ir combinándolos. Y si fuera fríos también podría usar este o este, por ejemplo, que en mi caso son los más fríos. Entonces, con la combinación de estas vamos a poder hacer muchas variaciones. Por otro lado tenemos grises y neutros como ocres o marrones. En este caso yo tengo 2 o 3, también ustedes pueden ver cuáles son los que tienen, y la idea sería que ustedes trabajen sombreando. Ahora vamos a ver cómo, que puedan sombrear solamente con esto, digamos, no usar el negro, el lápiz negro, porque endurece bastante, ensucia en el sentido visualmente, no literal. Y por otro lado, recuerden que no se usa generalmente el grafito, o sea, el lápiz grafito que usamos para bocetar, no lo usamos para oscurecer en estos casos, porque mezclar grafito y color son distintas consistencias y el grafito tiende a verse como plateado más que gris u oscurecer. Entonces vamos a trabajar solo con los lápices de color, ¿sí? En este caso. Entonces, yo acá ya tengo armado el croquis anterior, no es exactamente igual al que usamos para explicar cómo se estructura un croquis, porque ese video es de la época de la pandemia, así que hicimos uno nuevo lo más parecido posible. No importa, la idea es que nos podamos concentrar acá en esto, en cómo se generan las materialidades. Entonces, para ganar tiempo ya tengo hecho el croquis anterior, y lo que vamos a hacer es ir primero a observar, que es lo más importante, ¿no? O sea, es uno de los pasos más importantes. Es observar bien qué es lo que tenemos delante, no inventar, o sea, ver realmente cómo son las formas, los colores. Traten de recordar lo que hicieron en el trabajo en los primeros trabajos, el trabajo de técnicas expresivas, que habíamos hablado de que teníamos que prestar atención a los detalles, a las superposiciones de color y demás. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces tienden a asustarse, entre comillas, porque tienen que representar lo más fiel posible un objeto de la realidad, que no es lo mismo que una mancha. Entonces eso tiende a hacer que se traben un poco. Entonces traten de olvidarse de lo que están haciendo. En este caso, si yo tengo que hacer una manzana, me olvido un poco que estoy haciendo una manzana y empiezo a ver cómo son las superposiciones de color, las texturas, los valores, las formas, los volúmenes, etc. Entonces, en este caso la manzana que yo tengo, que está ahí en la foto, es, digamos, hay distintos tipos, por supuesto hay algunas que tienen más predominancia de rojos y demás. En este caso tengo una que tiene bastantes amarillos, entonces quizás puedo empezar ya con los amarillos a dar una primera base. Importante, no hagan esto. No hagan esto, ¿por qué? Porque el volumen que estamos tratando de hacer, de representar, es un volumen justamente, no es un plano, con lo cual si yo hago esto, lo que hago es tender a achatar la forma. Yo lo que quiero lograr es el realismo, entonces para eso yo tengo que seguir, con el trazo, tengo que seguir la forma. Si esto es, digamos, si lo tengo que trasladar a
a la idea de algo, de una forma básica, es lo más parecido a una esfera, ¿no? Entonces, siguiendo esa forma, sigo los trazos como grafismos de cómo se ve la manzana, ¿no? Si yo hago esto, tiendo a achatar. Si hago esto, ayudo a entender la forma. Por más que quizás ahora con el amarillo mucho no se ve, ahora lo vamos a ir definiendo de a poco. Y acuérdense que siempre es de lo general a lo particular. Entonces no hay que empezar por los detalles, sino de una forma más rápida y después se van empezando a ver las definiciones. Entonces, en este caso, yo voy a ir apretando un poco más el lápiz, solo para que se vea, porque no sé si se está viendo bien en el video. Entonces voy a apretar el lápiz para que se pueda ver en el video, pero ustedes no hagan esto, no aprieten de entrada el lápiz porque lo que hacen es saturar. Acuérdense que ya habíamos hablado de esto. Si yo hago esto con el lápiz, aprieto y ¿qué hago? Saturo. No estoy oscureciendo, estoy saturando, estoy dándole la máxima pureza. Y después arriba de esto es muy difícil mezclar. Si yo hago así, arriba de esto es muy difícil mezclar y que se vea el color. Entonces, siempre de lo general a lo particular y sin apretar el lápiz, ¿no? Voy siguiendo la forma, en este caso como la manzana habíamos dicho que tiene este tipo de trazado, lo aprovecho y lo sigo, ¿no? Entonces, sigo la forma, voy viendo en qué momentos hay un poco más de rojo que de amarillo, bueno, entonces ahí voy superponiendo un poquito más para que se vaya bajando ese valor, pero sin llegar a esto, ¿no? Sin llegar a saturar, porque si saturo, como decíamos, después no hay vuelta atrás. Entonces, voy siguiendo la forma. Acá tengo esta parte que se hunde un poquito. Entonces, hago esto, ¿no? Sigo la forma. Así. Así, sin apretar. Lo que estoy haciendo es superponer, no estoy apretando, estoy superponiendo, ¿no? Superponiendo trazos. Entonces, voy superponiendo a medida que voy necesitando más, voy haciendo más. Fíjense que no estoy trabajando el borde, no estoy apretando acá en el borde, porque habíamos dicho que los bordes en realidad no existen, lo que tenemos que trabajar es el volumen, digamos, y la mezcla de colores y los valores y demás para que solo se me vaya formando, se me vaya dando la idea de cómo es esa forma que estoy tratando de representar y que no, ahí, que no se achate, digamos, ¿no? Y que no se transforme en algo poco realista. O sea, si yo aprieto, voy a hacerlo para que se entienda. Si yo hago esto, lo que hago es sacarlo de la idea de realidad, digamos, ¿no? Si yo lo quiero representar lo mejor posible, esto no me ayuda. Entonces, fíjense cómo si trabajo desde adentro hacia afuera, o sea, sin tocar el borde, siempre es mejor. Obviamente, si después necesito, porque veo que estoy como con poco contraste y que hay algunas partes que necesitan más trabajo y demás, lo vuelvo a pasar, pero siempre de adentro para afuera y el borde no existe. Quizás sí puede ser que en alguna parte pueda apretar y soltar. Habíamos dicho, recordemos lo de la línea modulada, aprieto y suelto. Esta es la línea que vamos a usar para este tipo de trabajos. La línea homogénea, que es esta, la que es siempre igual a sí misma, es la que usábamos más que nada para dibujo técnico. Esta es una línea homogénea. Si yo hago esto, lo estoy endureciendo. Ahora, si aprieto y suelto, ayudo a entender el volumen. ¿Por qué? Porque si yo estoy entendiendo que la luz viene de arriba o desde el costado y acá tengo más sombra, entonces aprieto y suelto y esa línea más que una línea de borde que encierra me ayuda a entender el volumen, igual que lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Bueno, así se puede seguir un buen rato. Obviamente acá faltarían un montón de detalles, no me voy a detener en eso porque si no, no terminamos más. Pero la idea es que lo vayan viendo cómo son, como digo siempre, el escaneo visual, ¿no? O sea, ir viendo cada detallecito de lo que estoy haciendo, olvidándome en este caso que estoy dibujando una manzana. Hago cada detallecito de lo que estoy viendo, quizás tengo que superponer en algunas partes más que en otras, quizás tengo que volver a pasar amarillo, quizás tengo que pasar otro tipo de amarillo u otro tipo de rojo más cálido o más frío, etc. Eso va a depender del modelo que tengan adelante. Es importante entender en esta parte, que es un error común, qué es lo que hacen en general, hacen esto, ¿no? Como si fuera el cabito y la forma. Entonces, eso es lo que no hay que hacer, hay que
dijimos trabajar de adentro para afuera, sin el borde, y no hay que marcar tanto. Sí hay acá yo hice una marquita porque necesito saber más o menos dónde está emplazado ese centro, ¿no? Pero desde ahí sigo trabajándolo entendiendo que es un volumen, ¿sí? Entonces ahí sí voy a aplicar los neutros que habíamos agarrado antes, que son estos ocres, ¿no? Tengo varias opciones. Puedo usar los neutros, como en este caso, donde tengo más oscuridad, digamos, ¿no? Donde tengo valores más bajos, donde tengo sombra. Entonces, que yo en este caso tengo sombra por acá y por acá, ¿no? Entonces ahí, después que di los colores locales con rojos y amarillos y demás, y lo fui superponiendo, empiezo a hacer este trabajo de superponer con los colores, con los neutros, digamos, ¿no? Con los colores que me ayudan a oscurecer. Entonces empiezo por ahí y le voy dando forma. Y acá también, donde tengo sombra, trabajo superponiendo con los colores que ya tenía por debajo, ¿sí? Esta es una forma de oscurecer, que es con los ocres, ¿no? Con marrones. Otra forma es trabajar con complementarios. O sea, si yo acá estoy trabajando con rojos y amarillos, el complementario del amarillo era el violeta, si recordamos, y el complementario del rojo era el verde. Entonces yo podría ir con los verdes y con los violetas por acá y superponer y oscurecer. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso yo no estoy usando el violeta comprado. Acuérdense de no usar los secundarios comprados porque el violeta no va a ser nunca el violeta que se forma con estos colores primarios. O sea, en general el violeta que ustedes tienen tiende a ser una mezcla de cian y magenta. Entonces, para que no empiece a hacer ruido, podemos usar los mismos primarios. Si yo tengo que hacer unos violáceos por acá, podemos usar el amarillo, que ya en realidad tengo bastante de amarillo acá en la manzana que ya estuve trabajando, y mezclarlo, digamos, con los azules y con los rojos. O sea, puedo hacer los violetas, pero también, ahora que lo estoy pensando, también podemos superponer todo, porque si recuerdan, no sé si lo llegamos a ver en profundidad, si junto los tres primarios también los quiebro, ¿no? O sea, también genero como un marrón que también me puede ayudar en el trabajo. Entonces, en el trabajo de oscurecer. Entonces, si acá ya tengo predominancia de estos dos, de amarillo y de rojo, con el azul puedo superponer. Y obviamente no es solo el azul, o sea, después voy volviendo a pasar rojos y volviendo a pasar amarillos según cómo sea esa oscuridad que necesito ahí, ¿no? Cuán profunda sea. Entonces ven que acá lo que hago es oscurecer y que a la vez el color siga vibrando. Ven que acá donde empiezo a pasar, así se empieza a transformar en verdes, pues estoy llegando a los amarillos con el azul. Entonces se empieza a transformar en unos verdes que también yo veo que están, sobre todo por acá también había algunos verdes. Entonces, ven que trabajando solo con los tres primarios, lo que logro es que el trabajo cobre vida, digamos, que el color vibre y que no se apague, ¿no? O sea, que no se vea oscuro, que no se vea sucio, como si trabajara con el negro. Entonces puedo hacer esto. Puedo superponerle al ocre que ya había trabajado antes, a estos ocres comprados, digamos, que ya están formados, quiero decir. Puedo superponerlos, puedo trabajar directamente con los tres primarios, superponiéndolos entre sí, quebrándolos y generando marrones. Puedo usar solo los ocres comprados. Eso lo tengo que ver según lo que quiero trabajar, o sea, lo que quiero lograr según mi modelo, ¿no? Según cómo son esas sombras, cuánta profundidad tienen, ¿no? Entonces, ven que se puede seguir trabajando. La idea es yo siempre tengo los tres colores en la mano, o sea, voy cambiando a medida que voy necesitando, ¿no? Entonces, a medida que voy necesitando que haya más profundidad, le paso más veces y así. El cabito, por ejemplo, también lo podemos trabajar con línea modulada. No tengan miedo de trabajar con colores que quizás, yo acá estoy trabajando con azules. Bueno, lo veo muy azul, le paso quizás un ocre encima, ¿no? Y entonces ya empieza a tomar otro color en el sentido no solo literal, sino que empieza a vibrar el color
y no a endurecer. O sea, no hagan esto, o sea, si agarro por ejemplo un gris, hacer el cabito así, ¿no? Fíjense la diferencia. A ver, no sé si se llega a ver porque está un poco lejos, pero a ver si lo acerco. No sé si se llega a ver. Ahí. La diferencia entre un cabito así y un cabito así, que se ve más como una línea, ¿no? Entonces, la idea es esa, tratar de jugársela un poquito con el tema de los colores, de no tener miedo a experimentar con los colores. Yo lo que les recomiendo es que prueben antes para no frustrarse en trabajar arriba directamente del dibujo que ya tienen. Traten de probar antes, ¿no? O sea, hacer mezclas de color, si bueno, ¿cómo es el color local que tengo? O sea, si cómo es la manzana que tengo por delante, tiene rojos de tal o cual manera, son más fríos, más cálidos, bueno, entonces hago esto, voy probando la presión del lápiz, el tipo de trazo que voy a hacer, voy mezclando para ver cómo se generan esos secundarios, ver, o sea, entrar en calor, ¿no? Como diríamos, entrar en calor para que después cuando se meten en el trabajo no les genere, digamos, que no se vuelva duro, ¿no? Porque quizás al no estar entrenados en esto, quizás les cueste un poco al principio. Entonces, si hacen esto es como una entrada en calor que no viene mal. Después, por otro lado, también pueden oscurecer, como habíamos dicho, con otros neutros que podrían ser los grises. También pueden usar negro de color, no tengo acá, pero pueden usar el lápiz negro de color, pero con mucho cuidado de no apretar, porque si aprietan un poquito de más, ya se ve como negro y tiende a verse como un agujero, más que como un valor bajo integrado a lo que estoy haciendo. Entonces, yo en general prefiero usar grises, o bueno, con muchísimo cuidado el negro de no apretar y trabajar por capas, ¿no? Eso también puede ser. Y si veo que el gris no me sirve, en este caso este gris, por ejemplo, es un gris bastante alto, entonces no me está sirviendo para lo que necesito. Si necesito que baje un poquito el valor, entonces por ahí pruebo con otro gris. Y si veo que tampoco me sirve, entonces por ahí le paso alguno de estos ocres por encima. Y entonces en esa combinación voy viendo qué es lo que me resulta mejor. Estas combinaciones, yo por supuesto estoy probando acá para explicarlo, pero ustedes, repito, hagan esto antes. O sea, todo esto que yo estoy haciendo acá, háganlo acá primero afuera, por fuera del trabajo, hagan las pruebas de cómo les resulta más interesante el resultado, si es con grises, si es con neutros, con marrones, si es con los complementarios, etc. Y en todo caso verán ustedes el resultado. Pero fíjense que de cualquier manera estoy oscureciendo de las dos maneras. El tema es cómo y cuánto y cuál es el resultado que logro. Eso ya dependerá del modelo de ustedes. Bueno, eso para frutas, verduras y demás. O sea, para cuestiones más orgánicas, cosas que tenga que representar que sean orgánicas. Recuerden también este tema de el pasaje de los valores, que es más sutil. Después vamos a ver con el vidrio y sobre todo con el metal, que es muy distinto. El metal tiende a saltar mucho de un valor a otro. En este caso, los valores tienen, digamos, un pasaje de valor más sutil, ¿no? De uno a otro. Después tenemos la tela. En la tela, en este caso, en la que yo tengo, tiende a ser bastante acromática por lo que veo, entonces voy a utilizar grises nada más, pero si ustedes ven que tiene algún color y demás, tendrán que ir mezclando y probando. O sea, supongamos que la tela que yo tenga para trabajar es neutra, o sea, es gris, pero tiene un color un poco azulado, bueno, usaré los grises más el azul, todo superponiéndolo como hicimos acá. Eso va a depender otra vez del modelo de ustedes. Yo acá para explicar esto voy a apretar un poquito el lápiz para que ustedes vean, para que se vea bien en el video, pues día bastante feíto acá y con las nubes no entra mucha luz, estoy haciendo lo que puedo. Estoy marcando las arrugas más fuertes para que se vean en el video, pero no hagan esto. O sea, déjenlo como yo lo tenía antes, un poco más suave. O sea, lo que hacen es ir marcando las arrugas por donde ustedes ven que pasan, pero sin tanta fuerza, porque si no después van a quedar marcadas. ¿Cuál es el error más común cuando hacen arrugas? Es este. Hacen estas líneas, como las que estuve haciendo yo recién, y después hacen esto.
Por supuesto, esto no son arrugas, esto es nada, un trazo con otros trazos encima. Pero no hay volumen acá, no se ven volúmenes de ningún tipo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender con la arruga? Que la arruga hace esto, ¿no? O sea, tiene distintos momentos, hay un volumen, no es un plano, hay un volumen que va, que viene, que sube, que baja, que tiene luces y sombras. Entonces, entendiéndolo así, y otra vez vuelvo a lo mismo, estando atentos y atentas a el escaneo visual, como digo siempre, de cada parte que estoy dibujando. O sea, si tengo que concentrarme en esta parte, me concentro solo en eso y me olvido del resto, ¿sí? Entonces, prestando atención a eso y olvidándome que tengo que hacer una tela, solamente con observación puedo entrar ahí con la mirada y empezar a ver cómo son esos valores. Por ejemplo, acá yo entiendo que la luz viene de acá y tengo este tratamiento, ¿no? O sea, tengo sombra. No va a quedar aclaro que no va a quedar exactamente igual a lo que ven en la foto porque yo no estoy viendo la foto, estoy viendo mi modelo desde otro punto de vista, así que puede ser que algunas cosas no queden igual, pero la idea es la misma. O sea, la idea es poder observar y trabajarlo de esta manera. Entonces empiezo siempre por donde tengo los valores más bajos y desde ahí voy a los valores más altos. Entonces si acá donde hay arrugas que están más escondidas, por decirlo de alguna manera, tengo valores más bajos, empiezo por ahí y suelto la presión del lápiz donde hay luz, ¿sí? O sea, acá también quizás tengo un poquito de sombra, entonces me voy fijando cómo es esa sombra que se genera, ¿no? Porque algunas son más sutiles, o sea, de repente hay algunas que son así, digamos que hay como más salto de un valor a otro, y hay otras que son que se empiezan a abrir, como en este caso o como en este, que se empiezan a abrir porque se empieza a aplanar, entre comillas, la tela. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a abrir un poco la trama, de cómo la estoy trabajando, digamos, ¿no? Abrir un poco la trama y soltar un poco la presión del lápiz y superponer menos, ¿no? O sea, donde tengo más sombra, superpongo más, así como estoy haciendo. Acá no estoy apretando, ¿eh? Estoy solamente pasando más veces, ¿ven? Paso más veces, abro, abro. Y entonces ahí voy logrando este pasaje de valores que es el que yo necesito para darle esa sutileza que tiene la tela, que no es la misma como la que vamos a ver después, como el metal o el vidrio. Entonces, acá yo entiendo que hay un volumen, entiendo que acá está escondida, entre comillas, la tela, que está haciendo este movimiento, ¿no? Que si yo tuviera que hacerle una especie de generatriz a esto, sería algo así, ¿no? O sea, viene haciendo este movimiento la tela, así, ¿sí? Acá obviamente que quedó muy marcado porque yo lo estoy marcando a propósito por el tema del video que no se ve bien, pero ustedes tendrían que poder verlo así y trabajarlo con línea modulada. O sea, si yo acá tengo más luz y acá tengo más sombra, entonces por ahí aprieto y suelto. Acuérdense la idea de borde, que no existe, ¿no? Ahí, y entonces me va a quedar algo un poco más sutil, ¿no? Después sí, voy a ir trabajando todo. Acuérdense también, como habíamos hablado con el tema de las cajas, cuando hicimos las cajas, que no tienen que dejar partes en blanco, ¿sí? O sea, no dejen nada en blanco. Si ustedes ven que algo tiene mucho, el valor muy alto, en todo caso van a trabajarlo así muy, muy despacito, pero nunca el blanco, porque el blanco se ve como incompleto y nunca tiene el mismo valor que el papel en general. O sea, aunque tengan una tela blanca, seguramente va a tener valores. Entonces, aunque sean muy altos esos valores, quizás el más alto es este, bueno, hago esto muy despacito, pero hagan la prueba de dejar el blanco de la hoja y de pintar ustedes arriba y van a ver que se nota la diferencia. Con todo este trabajo yo lo leo como un todo, lo leo integrado y no como algo incompleto. Si dejan los espacios en blanco se leen como incompletos. Entonces, eso para las arrugas, ¿sí? Tener en cuenta estos movimientos, no dejar estas líneas así sin trabajar. O sea, estas líneas son líneas que a mí me ayudan para entender por dónde pasa la arruga. O sea, yo para poder después volver al trabajo y volver a mi modelo, revisarlo y decir, bueno, a ver, esta arruga que yo tenía acá planteada, ¿cómo es realmente? ¿Cómo la tengo que trabajar con los valores? Y entonces vuelvo a ese dibujo primero que hice con líneas solamente para poder trabajar todos los detalles. Entonces hago esto, hago que se vaya
desarmando, por decirlo de alguna manera, esta línea, que se vaya diluyendo, ¿sí? Y ya se transforma en un paño un poco más realista que si tengo la línea dura, ¿no? Obviamente, lo mismo que hice con la manzana, explico solo una parte para poder avanzar y que el video no se haga tan largo, pero la idea es que se trabaje así en todo el paño que ustedes estén trabajando. Por último, vamos a ver la botella, el vidrio. ¿Cuál es el error común en el vidrio? Que agarran un lápiz generalmente azul o celeste o gris, como si esos fueran los únicos que se tienen que usar, y hacen esto, ¿no? O sea, primero que dibujan con todo el borde marcado así, cuando dijimos que no, eso recuerden, no lo hagan, no hagan esto, estoy haciéndolo a lo bestia para que se entienda lo que quiero decir. ¿Qué es lo que hacen? Dibujan todo el borde y después pintan así, ¿no? Como si esto fuera transparencia, no. Eso volvemos a lo que decíamos con la manzana, es la misma idea, es esta idea de no estar mirando realmente lo que estoy dibujando e inventando un poco, ¿no? O sea, acá otra vez lo mismo, nos olvidamos que estamos haciendo una botella, nos olvidamos que estamos haciendo vidrio y nos concentramos en lo que vemos. Entonces, en mi caso yo tengo una luz distinta a la que está en la foto, así que por supuesto no va a quedar igual, pero bueno, lo marco como lo veo, porque no puedo inventar. Acá yo tengo, como tengo una luz artificial que puse, que antes no estaba, se me están haciendo acá como unos brillitos, digamos, como unos reflejos, mejor dicho. Entonces puedo marcar esos reflejos muy despacito. Vuelvo a lo mismo de antes, yo lo marco más fuerte para que se vea en el video, pero no hagan esto en sus casas. Háganlo despacito para que sea una referencia nada más, para saber hasta dónde llegar. Y yo lo que puedo hacer es ver cómo son esos reflejos, cómo son esas formas que generan esos reflejos, marcarlos para saber más o menos por dónde pasan, ¿no? Y después obviamente tengo que volver a ellos y ver cómo son realmente esos reflejos, ¿no? Y no inventar. Entonces yo puedo hacer esto, que obviamente lo tengo que hacer en todo lo que sería un mapa, ¿no? O sea, lo tengo que hacer en toda la botella. Y una vez que tengo eso, voy otra vez de los valores más bajos a los más altos. En mi caso, los valores más bajos tampoco son tan bajos, digamos, ¿no? O sea, son valores de medios bajos, digamos, no llegan al negro, quiero decir, no llegan a tanta oscuridad. Entonces, tengo que ver dentro de mi contexto cuáles son los más bajos. Yo acá veo que, por ejemplo, esta parte es de las más bajas, tiene como una línea por acá, que pareciera ser parte de la botella misma, del vidrio. Entonces puedo empezar por ahí, que es donde yo veo el valor más bajo. Acá también veo valores un poquito más bajos, entonces puedo empezar por ahí. Acá también veo algunos más bajitos. Entonces desde ahí empiezo, ¿no? Otra vez con el entrecruzamiento de líneas, viendo cómo es esa forma, si se va diluyendo o si es una forma cerrada. En mi caso se va como abriendo, ¿no? Entonces, y va subiendo el valor. Entonces empiezo desde ahí, entrecruzo, abro, así de a poquito, con mucha paciencia siempre, con todas estas cosas. Y voy viendo, vuelvo a lo mismo de antes, insisto, el escaneo visual que digo yo. O sea, me estoy concentrando en esta parte en este momento, ¿no? Yo estoy mirando mi dibujo, pero a la vez estoy mirando el modelo que tengo delante mío. Y estoy haciendo un movimiento con los ojos nada más. O sea, no muevo otra cosa que los ojos. Bueno, y por supuesto la mano, ¿no? Entonces, si yo empecé por acá, sigo mirando, subiendo y bajando la mirada para ver cómo sigue esto, ¿no? Digo, bueno, acá sigue un poquito más, tiene unos valores un poquito más altos que el anterior, pero siguen siendo bajos, entonces le sigo pasando, ¿no? Sigo pasando por el mismo lugar para ir bajando el valor hasta donde yo veo que me cierra, digamos, ¿no? Que es parecido a lo que estoy viendo. Por supuesto que esto es percepción total de ustedes, o sea, alguien puede verlo y decir, no, es más bajo el valor o es más alto. Mientras no haya grandes diferencias con el modelo, vamos a estar bien. La idea es que nosotros podamos ver que ustedes están observando lo que están dibujando y que no es simplemente rellenar un espacio, ¿no? Como si fuera un librito para pintar para chicos, o sea, tengo que entender que acá tengo un montón de trabajo, de valores, de color y demás. Entonces, ven que
a medida que yo voy viendo lo que dibujo, yo no estoy pensando en ningún momento esto es una botella, esto es vidrio, yo estoy dibujando lo que veo, nada más ni nada menos, lo que veo. Entonces ahí, ven, ya de a poquito, sin darme cuenta, se va empezando a formar la idea del vidrio. Con estas marcas que yo había hecho antes, lo que tengo que hacer es esquivarlas de alguna manera, ¿no? Porque voy a ir viendo que, por ejemplo, acá tengo unos valores intermedios. En el modelo que yo estoy viendo en este momento, tengo unos valores intermedios, entonces lo voy como esquivando, ¿no? Voy esquivando esto. Después, como decíamos antes con el paño, no es que le dejo estos blancos. Les hago una pasadita, aunque sea muy alto el valor, una pasadita les tengo que dar, para que no me queden como agujeros, ¿no? Y voy trabajando, desde ahí para afuera puedo seguir trabajando, voy trabajando por partes, ¿no? Así. Siempre, salvo que sean zurdos, empiecen siempre de izquierda a derecha, de abajo para arriba, de arriba para abajo, para no manchar, ¿no? Porque por ahí hacen mucho esto de el puño les queda manchado y empiezan a arrastrar el color y demás. Entonces, siempre prolijo, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, pueden hacer estas cosas de ir trabajando por partes, pero siempre así, no empezar por abajo, después por arriba, subir y bajar, porque ahí es cuando empiezan a arrastrar. Y si es posible, pónganse un papelito, cosa que yo no hice ahora, pónganse un papelito acá para apoyar. Cuando están dibujando, levantan el papel y lo corren y eso ayuda mucho a no ensuciar la hoja. Bueno, dicho esto, ven que yo estoy esquivando, básicamente los momentos que tienen valores más altos, ¿no? Acá, por ejemplo, yo tengo un reflejo que es el de la ventana, que no tiene el mismo valor que este, porque estos brillos son de la luz que tengo acá, que es luz artificial, que es un poco más cálida y le está pegando más de cerca, entonces son distintos los valores. Acá entonces probablemente tenga que trabajar, si yo veo que no hay mucho contraste, entonces voy a tener que trabajar más alrededor para poder ver mejor ese contraste y a la vez revisar con este si estoy trabajando el valor de forma pareja, o sea, si este valor es más alto que este y a mí me está quedando así, entonces quiere decir que este tiene que bajar un poquito más. Entonces tengo que pasarle, trabajar al costadito. Ven que en ningún momento estoy apretando para entender la forma, o sea, estoy yendo por alrededor y dejando ese espacio donde tengo luz, ¿no? Así. Y también este mismo reflejo de la ventana no es igual a sí mismo todo el tiempo, sino que acá tiene una división donde se hace un poquito más oscuro, entonces tengo que seguir trabajándolo y es todo el tiempo ir comparando una cosa con otra. Me está marcando mucho el borde porque estos lápices con esta hoja no están funcionando bien, pero bueno, espero que algo se entienda. Bueno, acá por ejemplo me está pasando que este valor ahora por contraste me está quedando más alto que este, cuando en realidad es al revés. Entonces en ese caso, ¿qué puedo hacer? Goma. Yo tengo esta porque es la que tengo a mano, pero ustedes si tienen la goma amiga mejor. ¿Vieron la goma esa que es gris, que se amolda? Que parece una plastilina? Esa es mejor para este tipo de trabajo porque ustedes le dan la forma que quieren. O sea, si yo acá quiero lograr un trazo que levante, trabajarlo, digamos, como si fuese un lápiz, ¿no? Levantar el valor, puedo hacerle la forma a la goma y levantar así. Entonces, en mi caso yo voy a tener que hacer malabares con esta goma porque no es para esto. O si tienen la goma que es que parece un lápiz mecánico, también puede servir. O la que es la goma que viene en forma de lápiz también, que le sacan punta y esto en vez de ser un grafito es goma, entonces tiene mucha más precisión para hacer estas cosas. Esas son herramientas que están buenas para este tipo de cosas, que les ayudan a la precisión, ¿no? Porque estas gomas lo que tienen es que, bueno, tienen esta forma predeterminada, salvo que ustedes le den con un cúter y le den forma, es medio difícil de trabajar con esto. Pero lo que quiero decir con esto que es que la goma la tenemos que entender como una herramienta que nos facilita este tipo de trabajos. No es para borrar errores, entre comillas, sino que nos sirve más para esto, ¿no? Pensémoslo de esa manera. O sea, la goma tiene que servir para ayudarnos a levantar el valor y demás, ¿sí? Bueno, esta idea es la que se repetiría en todo.
Y lo que me gustaría ver es en esta parte, que también genera a veces errores, ¿cuál es el error común? Que si de repente, como en este caso, yo tengo la tela que pasa por detrás de la botella, o sea, acá se ve la tela y acá está pasando por atrás de la botella. Entonces aprieto un poco para que se vea en el video, como digo siempre, pero no lo hagan ahí, para que se vea lo que estoy haciendo. ¿Cuál es el error común? Que lo trabajan todo igual y arriba le superponen más o menos un color local para la botella y listo. No, lo que tenemos que hacer es revisar cómo se ve realmente, porque es muy probable, que es lo que me está pasando a mí ahora, que veo que esto tiene mucho más nitidez que esto. ¿Por qué? Porque acá está pasando el vidrio por adelante. Entonces, si yo trabajo toda esta parte con más nitidez, o sea, digamos, con una terminación más nítida acá, cuando pase por atrás de la botella probablemente no se vea así. Ahora voy a borrar un poco esta línea que había hecho para que se vea, porque si no, no voy a poder mostrarles lo que les quiero decir. Supongamos que yo tengo la línea así muy tenue. Entonces, acá atrás yo ya veo que cambian un poco los valores, que empieza a verse un poco más difuso. Entonces, estas sombras de las arrugas que tengo atrás, que yo estoy viendo ahí atrás, son un poco más difusas, no son tan nítidas, ¿no? Y estas terminaciones tampoco. Entonces puedo hacer esto, ¿ven? No sé si se llega a ver, ahora voy a acercar un poquito. Empieza a verse un poco así, ¿no? Como más difuso, más blureado, como quieran llamarlo, que esta parte que se ve un poco más nítida. Eso es lo que estoy viendo yo ahora. Obviamente, repito, depende mucho de lo que tengan ustedes por delante, como objetos, depende muchísimo también de la luz que tengan, si es luz natural, si es luz artificial, en el momento que sacaron la foto, etcétera, ¿no? Entonces siempre repito que cada uno tiene que revisar su modelo, pero esto es a grandes rasgos como cosas para que tengan en cuenta y tengan cómo empezar este trabajo, ¿no? Pero fíjense que acá yo ya estoy empezando a trabajar las dos cosas, un poco el vidrio y un poco la tela, todo junto. Y después también entender que hay que superponer, ¿no? O sea, igual que como hicimos con la manzana y demás, hay que empezar a superponer un poco en algunas partes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi botella yo lo que veo es que tiende un poco a los verdes, ¿no? Porque el vidrio, hay algunos vidrios que van a tener un color, ya de por sí, como botellas de cerveza y demás, que a veces tienen color. Pueden trabajar con ese color mezclado con neutros y demás, eso verán cada uno con su modelo. Yo en mi caso estoy viendo que esta botella es una botella transparente, pero a la vez como el vidrio está tomando colores que están cercanos y demás, y por la misma luz que hay en el modelo, en este caso en la botella, entonces yo veo que tiene algunos verdes. Entonces lo que hice fue elegir este verde que es un verde medio neutro, ¿no? O sea, es un verde, no sé cómo se llamaría, no tiene ni nombre, no sé si dice el nombre. Pero es un verde bastante como desaturado, como si estuviera mezclado con gris, ¿no? En el resultado. Entonces, me sirve, lo tomo y eso ténganlo en cuenta ustedes también. O sea, no es que no pueden usar otros colores, en todo caso vean cuáles y en qué medida. O sea, lo que no queremos es que resuelvan de entrada con colores comprados. Por ejemplo, si yo acá tengo verde, pintar con verde. No, el verde lo podemos mezclar. Pero en estos casos, como en este que yo estoy comentando, quizás me quedo corta solamente con el gris. Entonces, como yo estoy viendo que tiene estas tonalidades también medio verdosas, puedo superponer y enriquecer un poco mi trabajo, ¿no? Entonces, quizás no sé si se va a ver muy bien con esta luz, pero empieza a verse como un grisáceo más tirando a verdoso, ¿no? Sin necesidad de que el color gane, ¿no? Porque no gana el color, sigue siendo neutro, sigue siendo un tono neutro. Entonces hago esto, superpongo con distintos tipos de grises, voy viendo cómo son las terminaciones. Acá, por ejemplo, veo que hay como un valor más bajo que llega por ahí, pero acá empieza a haber como unos reflejos que hacen que se vea un poquito más, el valor un poquito más alto. Entonces ahí empiezo a soltar un poco la presión o a superponer menos. Acá baja, superpongo más. Y así voy trabajando todo.
O sea, el trabajo es el mismo que venimos haciendo siempre. O sea, el trabajo que hicimos en el de manchas, en el de técnicas expresivas, que decíamos hay que mirar detalle por detalle, parte por parte, vuelvo a lo mismo que decía al principio, es esto, es lo mismo, solo que lo estamos aplicando a objetos de la realidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya no son manchas abstractas, sino que son objetos que tenemos que representar, pero la mecánica es la misma. O sea, es entender que yo lo que estoy dibujando son formas, valores, texturas, contrastes. O sea, tengo que pensarlo de esa manera. No como estoy dibujando botella, estoy dibujando manzana, porque eso es lo que los limita en general. Traten de pensarlo de otra manera y abordar el trabajo de otra manera. Entonces, ahí lo voy a acercar un poco porque no sé si se ve. A ver. No sé si se verá bien ahí. A ver. Ahí. Acá, por ejemplo, ¿no? Lo que decía antes. O sea, más nítido, se empieza a blurear un poquito, ¿no? Y acá también lo que decía, lo que había hecho antes, que es como esta cosa de esquivarle a los brillos, ¿no? Por supuesto le faltaría un montón de trabajo, lo estamos haciendo en modo express para que se entienda un poco la idea. Y otra cosa que quería comentarles era el tema de las terminaciones de las botellas. ¿Por qué? Es bastante común. Yo lo voy a hacer con azul, que tiene más contraste para que se vea mejor en el dibujo, pero obviamente tendría que seguirlo con grises como venía trabajando. Como siempre hacen este tipo de trabajos, que es lo que les decía que no, ustedes lo que tienen que tratar de hacer es de entender que esto también es un volumen, que también tiene luces y sombras, etc. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo veo que, siguiendo esta idea de que empiezo por los valores más bajos, ¿no? Yo veo que acá tengo valores bajos y que empiezan a subir, ¿no? Entonces digo, bueno, esto es así. ¿Por qué? Porque esto tiene un volumen, ¿no? Ven que si hago esto, a ver si se entiende, así, tiene un volumen esto. Como decíamos con la arruga que hace así, esto también tiene un volumen y esto también tiene un volumen, no es algo plano. Entonces ya pensándolo de esa manera y mirando lo que estoy haciendo, mirando el modelo, puedo entender que ahí hay, como decía, un volumen que tiene sus luces y sombras, que tiene sus terminaciones, ¿no? Entonces hago esto, ¿no? Digo, bueno, acá tengo los valores más bajos, acá apreté un poco mucho, por ahí tendría que no apretar tanto, pero bueno, quiero apretar también para que se vea, por contraste se vea en el video, ¿no? Pero la idea sería esta, o sea, ir trabajando según lo que veo. O sea, yo acá me olvido que estoy dibujando una botella, digo, estoy viendo estos valores, que acá son un poco más bajos, que acá hay unos intermedios, que acá hay una especie de línea que se genera, pero no es una línea así, dura, digamos. La dibujo para ver por dónde pasa, porque esto conforma una elipse, que son las de la estructura, digamos, ¿no? De cuando lo dibujé. Pero después esta línea se empieza a desdibujar de alguna manera, como decíamos con las arrugas, ¿no? Se empieza a desdibujar y empieza a transformarse en este valor que se junta con este otro que tenía de antes y así sucesivamente. Si tengo algunos brillos, acá por ejemplo tengo unos brillos, los puedo marcar y esquivarlos también. Y en todo caso ver después cómo es ese brillo, ¿no? Cómo es ese contraste y demás. Porque quizás no es tan marcado. En este caso, por ejemplo, acá hay un brillo, pero no es tan marcado como otros, entonces lo hago un poquito más sutil, trabajo por alrededor, cuidando de no bajar demasiado el valor, porque si no me voy del valor que realmente es. Y así, esto por supuesto lo estoy haciendo con azul, repito, para que se pueda ver mejor en el video, pero tendría que ser con grises y superponiendo con los verdes, ¿no? Pasa que este gris mucho no se ve en el video. La idea es esta, digamos, que lo trabajen de esta manera. Fíjense la diferencia entre entender este volumen y hacerlo así, ¿no? Por supuesto que hay una distancia entre uno y otro. O sea, lograr el realismo implica observar mucho. Antes que nada, observar lo que estoy dibujando, cómo son las terminaciones, cómo son los contrastes de valor, etc. Y como verán, es algo que lleva tiempo. O sea, yo lo estoy haciendo rápidamente para que este video no dure 100 años, pero ustedes tienen que hacerlo con mucho cariño, con mucha dedicación, y si es necesario, ya que ustedes están trabajando con fotos, ni siquiera tienen el problema de que se les puede ir la luz y demás,
con más razón tendrían que ver cuándo es momento de parar, dejarlo para otro momento, no tratar de terminar todo en 5 minutos porque no es para 5 minutos este tipo de trabajos y eso lleva mucha dedicación. Entonces, la idea sería esa, a grandes rasgos, trabajar para recapitular. Acuérdense, el vidrio no es solamente un color, puede ser más de uno, depende del vidrio que ustedes tengan, entender que tienen que observar qué es lo que está pasando por detrás, entender que hay superposiciones, o sea, superpongo el vidrio y sus valores a lo que veo por debajo. En el caso de la manzana habíamos dicho el tema de seguir la forma, bueno, es lo mismo para el resto, ¿no? Seguirle la forma a lo que están dibujando, nunca hacer esto porque aplanan, ¿sí? Nunca pintar así porque aplanan. Y básicamente yo creo que el truco es ese, pensar no tanto en lo que tengo que dibujar, sino en lo que estoy viendo. Yo creo que esa es la clave para mucha observación. Si es necesario que se tomen unos minutos antes para poder observar lo que están dibujando, que las mezclas de color que van a tener que hacer y demás, parece una pérdida de tiempo, pero no, es tiempo ganado en mi experiencia. Y por último, no tengo un metal acá a mano, pero lo voy a hacer de memoria más o menos, cómo sería un metal, ¿no? El tema con los metales es que vieron que acá habíamos hablado de estos reflejitos que hay en el vidrio y estos pasajes de valor en general son más sutiles, ¿no? Digamos, no son tan cortantes. En el metal lo que pasa en general es que esos brillos aparecen con mucha más nitidez, ¿no? O sea, por ahí yo tengo brillos así, por ejemplo, ¿no? No sé, estoy inventando. Entonces, ¿qué pasa? Yo los puedo marcar, obviamente no tan fuerte, los marco como acá, donde pegan, digamos, esos brillos, los trabajo alrededor. Y lo más probable, si ustedes miran con mucho detalle algo de metal, una pava o lo que fuere, y sobre todo si le ponen una luz direccionada a propósito para poder ver esto que les digo, van a ver que les va a pasar algo así, que los saltos de valor entre uno y otro, entre un valor y otro, son mucho más grandes que estos. O sea, en el vidrio esos saltos de valor son más sutiles, perdón. O sea, el pasaje, mejor dicho, de un valor a otro es un poco más sutil. Digamos, si yo tengo mi escala de valores, tengo el negro como el valor más bajo, el blanco como el valor más alto y todos los grises intermedios, ¿no? Entonces, los medios estarían por acá, supongamos, los valores medios. Entonces, estos serían los medios bajos y los medios altos, ¿no? O sea, los valores medios que van para el lado de los valores altos y los valores medios que van para los valores bajos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un vidrio, quizás tengo un valor, alguno de estos brillos, quizás lo tengo por acá y quizás por acá o por acá, como mucho, tengo los valores más bajos. En cambio, en el metal puedo tener un valor súper bajo como este y saltar a uno como este con mucha distancia, ¿sí? Que es lo que me está pasando acá. Entonces, eso lo tienen que observar ustedes, o sea, obviamente acá yo estoy inventando, como decía, pues no tengo un metal a mano, pero es para que lo revisen, para que vean cómo es eso. Y seguramente también les va a pasar que van a ver que los valores estos no son todos iguales, igual que me pasó acá. Estos brillos, digamos, que pegan que reflejan en el metal, no son todos iguales. Probablemente alguno tenga más contraste que otro, entonces ahí tendré que ver si tengo que trabajar más alrededor para destacar ese contraste. O sea, ver cómo son esos pasajes, ¿no? Y ver que son mucho más cortantes. La diferencia entre esto y esto se tiene que poder ver en el trabajo de ustedes. Se tiene que poder ver en el trabajo que hay un laburo ahí de trabajo de sutileza del pasaje de valor que acá no hay, digamos, ¿no? Y acá sería como un intermedio. Entonces, si podemos ver esas diferencias es porque se está observando la materialidad. Si no, es porque no se estaría viendo. Bueno, espero que haya servido y acuérdense, importante no usar grafito. No usen grafito porque si no van a tener que volver para atrás.